su nombre. Amén. Voy a pedirle por favor que abramos la Biblia. Nuevamente saludamos a todas las personas. Teníamos tiempito que no salíamos en la internet. Saludamos a todas las personas que nos siguen en la internet, esperando que sea de bendición para usted la palabra del Señor. Libro de Filipenses, por favor. Vamos a estar hablando de la palabra del Señor aquí en la epístola a los Filipenses. Se llama la epístola del gozo. Esta epístola la escribió el apóstol Pablo cuando se encontraba prisionero en Roma. Es un poquito difícil eso, hermano, pero así se le llama esta la epístola del gozo. Estando encadenado, estando en la prisión, el gozo del Señor era la fortaleza de él. Vamos a leer el libro de Filipenses. Saludamos también a todos ustedes nuevamente, hermano. Aleluya. Filipenses capítulo 3. Estamos contentos, hermano, porque yo sé que juntos hemos estado embarcados en este viaje del Evangelio, y Dios a algunos de ustedes los ha utilizado, y yo digo que debemos de dejarnos utilizar por Dios, porque nada de lo que hacemos en la obra de Dios es en vano. Hay recompensa, hay galardón. Filipenses capítulo 3. El diablo es tan sucio que Dios lo reprenda, que viene y mete cosas y luego se apaga uno, se estanca, se atora. Capítulo 3 del libro de Filipenses, versículo 12. Cuando lo tiene me dice amén. 3:12 dice la palabra así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Último versículo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oren por mí, por favor. Pónganme en las manos del Señor. Oren por mí, oren. Está orando por su pastor para que lo bendiga Dios a usted, para que lo sane, para que lo libere, para que lo bautice. Para eso está orando. Amén. Y el pueblo de Dios dice: bendito sea Dios. Tomen asiento, por favor. Miren, hermano, en el capítulo 39 del libro de Job, en el versículo 27 y el 28, dice: se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa. Sus ojos observan de muy lejos.
Bendito sea el Señor. Ya leímos también la parte de Filipenses. Hay que tener, porque el Señor lo compara a uno como a las águilas. El Señor no quiere que usted sea un guajolote. El Señor no quiere que usted sea una gallina. El Señor quiere que seamos un águila. Que sepamos remontarnos. Que sepamos elevarnos. Que sepamos cruzar las tormentas. El águila cruza la tormenta, en medio de la tormenta la cruza. Y una vez que la cruza, empieza a volar con aquella majestuosidad. Ahí es donde encuentra la paz y la seguridad después de que cruza el desierto, después de que atraviesa esa tormenta. Bendito sea Dios. Todos nosotros, los que estamos acá y los que nos escuchan, deseamos tener éxito, deseamos tener victoria en todo lo que emprendemos. Porque nadie emprende un proyecto, nadie va a una escuela para fracasar. Todos queremos, nadie, ni aún en la obra de Dios, no comenzamos la obra de Dios porque va a ser una derrota. Todos queremos éxito, pero se requiere una cosa. De esa cosa le quiero hablar. Eso estuvo en Jesús. Eso estuvo en el apóstol Pablo. Quiero hablarle acerca de la perseverancia. Voltea y ve al hermano y dígale, persevera. Dígale, persevera. Se necesita perseverancia, hermano, para poder tener victoria. Se necesita tener perseverancia para poder tener éxito en todo lo que emprenda uno. Hermano, yo conozco gente que han intentado no una vez ni dos veces o tres cruzar la frontera. Algunos vienen de Guatemala, otros de México, otros de El Salvador, otros de Honduras. Hay algunos que rápido se rinden, en la primera se rinden. Por poner un ejemplo, podemos poner como ejemplo también la música. Hay algunos que comienzan en la música, emprenden esa tarea, se ponen como una meta aprender cualquier instrumento que sea, pero no pasa mucho tiempo cuando se encuentran con dificultades para aprender algunos tonos y se les hacen difíciles porque no los alcanzan, y no los alcanzamos porque no estamos ejercitados. Es algo nuevo que vamos a aprender. Estamos aprendiendo y emprendiendo. Es lo mismo que ocurre en cualquier profesión, en cualquier tarea que uno realiza. Todos queremos tener éxito. Todos los que están en la escuela tienen el deseo de tener una calificación excelente, pero si no se ejercita, si no estudia, si no se esfuerza, si no persevera, al rato va a detestar la escuela. No le va a encontrar sabor. En el Evangelio es algo similar. Si uno no persevera, si uno no se esfuerza, perseverar es continuar, perseverar es seguir, perseverar es eso, mantenerse. Se necesita firmeza. Bendito sea el Señor. Solamente así vamos a tener éxito. El apóstol Pablo, si usted se fija en esta lectura que estuvimos leyendo, hay una palabra que todos nosotros necesitamos, y es la perseverancia. Yo conozco obras de Dios, hermano, que los obreros no perseveraron, dejaron de creer en Dios, dejaron de hacer esto, dejaron de hacer aquello. Es como los que anhelan el Espíritu Santo de Dios. Es como nosotros que deseamos un don de Dios. Solamente nos animamos cuando escuchamos una predicación,
Cuando escuchamos una enseñanza, nos animamos por un día o 2 días y luego viene el desánimo, viene la prueba, vienen las dificultades y se nos hace difícil, se nos hace imposible y ya no le seguimos. Ahí dejamos todo concluido, nos rendimos fácilmente. Bendito sea el Señor. La persistencia es una combinación de un deseo. Repito, la persistencia es la combinación de un deseo fuerte. Debe de haber un deseo fuerte en la persona. Cuando quiere, eso es lo que es la persistencia. Un deseo fuerte en la persona y también debe de haber voluntad. Porque si la persona no tiene voluntad, no va a persistir, hermano. Solamente así va a lograr conquistar, va a tener victoria, va a tener éxito en lo que sea. En lo que sea. La gente en lo secular se proponen metas, se trazan metas. Muchos de ellos, no estoy hablando de la iglesia, se trazan metas, dejan de dormir, dejan de comer, aprenden música, aprenden el canto, logran conquistar medallas, logran conquistar títulos, pero se esforzaron, perseveraron, estuvieron ahí, hermano, se mantuvieron ahí. Bendito sea el Señor. Yo voy a entrar al mensaje con ustedes y esa es una de las cosas que todos deseamos. Los padres, como no tuvieron éxito, nosotros no tuvimos éxito, queremos que nuestros hijos tengan éxito. Quiero que mi hijo sea un doctor, quiero que mi hija sea una enfermera, quiero que mi hijo sea esto, sea aquello, porque yo no lo pude lograr, porque no tuvieron dinero, porque no tuvieron esto, un montón de cosas que pueden ser en la vida de nosotros. Pero aquí nosotros vamos a enfocarnos en lo que es lo nuestro, en lo que es el reino de Dios, la perseverancia. Y es la combinación, se aplica para las dos cosas. Es la combinación de un deseo fuerte y la voluntad. Déjeme decirle, hermano, si usted no tiene voluntad, usted no va a poder conquistar, no va a poder tener éxito. Va a tener muchas dificultades y se va a rendir y va a tirar la toalla. Porque no hubo perseverancia, no hubo ese fuerte anhelo, ese fuerte deseo en su corazón. En este caso, de servir a Dios. En este caso, de recibir el llamado de Dios, de recibir el Espíritu Santo, de recibir algún don de Dios, de que Dios lo utilizara sanando a los enfermos, de que Dios lo utilizando ganando almas, porque se rindió, nos rendimos fácilmente. Y es que no tenemos ese deseo fuerte, no hay la voluntad. Bendito sea Dios. Yo recuerdo, ahorita para continuar, hermano, yo recuerdo cuando Dios nos trajo a este lugar, y eso se los he comentado cientos y decenas de veces. Y recuerdo que era el tercero o el cuarto mes cuando estábamos en este lugar, hermano, era ese lugar. Y me acuerdo que mi pastor, que Dios lo bendiga donde quiera que se encuentre, que mi pastor empezó a decir en la iglesia, y ahora yo entiendo por qué lo dijo. No es exactamente que quieran llevárselo a uno, sino que lo están retando a uno, porque, hermano, Dios es una realidad. Dios vive. ¿Y sabe a dónde lo envían a uno? A hacer la obra de Dios. Y usted cree que Dios no lo quiera a mí o a usted en la obra de Dios. Dios lo quiere ahí en la obra de Dios. Y como no se miraba nada, el pastor dijo, tirado no puede, tirado no sirve, porque no hay nada. Hermano, me dolió, fue como una puñalada a mi corazón. Así como ustedes aman a Dios, yo amo a Dios también. Amo la obra de Dios, hermano. Por esa causa estoy aquí, porque amo la obra del Señor. Porque uno se enseña, hermano. A lo mejor usted piensa que nosotros no le amamos a usted, pero uno tiene que tener un carácter. El hombre de Dios es de un carácter, ama
uno llora en silencio, uno llora en oculto. Bendito sea el Señor. Y que no servía, hermano, y estábamos orando. No vivíamos en la casa, no vivíamos en el departamento, no nos llevábamos en el refrigerador, abriendo el refrigerador y come, que no, hermano. Nos llevábamos en el lugar ese, orando, clamando y llorando a Dios. Pero cuando escuché eso, que no podía, yo lo primero que hice fue voltear al cielo. Dije, tú eres real. Y hace unos años le dije yo al Señor, trabajando en el mantenimiento, le dije, tú sabes bien que te lo dije sinceramente, que yo no quería trabajar. Volteé al cielo y le dije, no quiero nada. Yo lo que quiero es trabajar en tu obra, le dije. Ese fue el deseo mío en mi corazón, desde que comenzamos en la iglesia. Y nos mantuvimos en la iglesia. Ahí estuvimos todos los cultos, como siempre se los hemos testificado. A ningún culto falté a la iglesia, hermano. Por eso digo yo que sí se puede. Uno puede perseverar. Uno puede ser fiel si uno quiere. Si uno tiene ese fuerte deseo de estar en la casa de Dios. Si está en la voluntad de nosotros, usted puede en el nombre de Jesús. Falta que usted quiera y que usted tenga voluntad. Bendito sea el Señor. Y yo le dije al Señor, no quiero nada. Cuando se llegó el momento, yo sentía las cosas. Le dije a mi esposa, vamos a continuar aquí, pero yo te digo algo. Porque yo fui rebelde al Señor cuando me llamó la primera vez. Me llamó el pastor, me dijo, ahí está la obra, dice, en San Antonio. Dios necesita al obrero y Dios te necesita ahí. Y le dije, no siento de Dios, le dije. Oiga yo, el cristiano apenas llevaba como 2 o 3 años de cristiano. 2 o 3 o 4, pero amaba al Señor, hermano, estaba metido en eso. Yo ya estaba arreglando, ya quería arreglar maletas para irme de aquí. Yo lo único que le pedí al Señor fue el bautismo, dame el Espíritu Santo de Dios y con eso tengo, y a gritar que Cristo vive por todos los pueblos. El pastor me dice, estás loco, eso no se hace así. Dios va a utilizar tu vida. Tranquilízate. Pues cuando me entregan, cuando me llaman ahí, hermano, que no quise ir, está bien, dice, Dios va a buscar a otro. Y efectivamente se buscó a otro. Y cuando llaman al pastor Cristino, el pastor Cristino se fue para allá. ¿No? Él no dijo que no, él no dijo que no. Inmediatamente. ¿Sabe lo que estaba haciendo el hermano Cristino? El hermano Cristino no duró ni un año en la iglesia. Él venía de un estado, no sé, de Michigan, no sé de dónde venía, de por allá. De Virginia. De allá venía de Virginia y llegó. Y ni el año duró en la iglesia. Pero en cuanto llegó a la iglesia, llegó trabajando y trabajando. ¿Sabe qué hacía en la iglesia él, hermano? Él y su esposa, su familia. Vendían tamales en sus casas, se iban y vendían tamales y todo el dinero llegaban y se lo entregaban al pastor. Este es para la obra de Dios. Y este es para la obra de Dios. Ellos allá trabajando y traían sus, aparte de traer sus actividades a la iglesia, ellos vendían tamales y le entregaban todo el dinero. Y había gente que le decían a ellos, qué tontos son ustedes, de la iglesia, que no hacen ni dejan que otros hagan. Y qué tontos. Había otra hermana, hermano, me disculpan, estoy haciendo como un paréntesis. Había otra hermana, que esa hermana solamente trabajaba, nada más, delante de Dios estoy. Ella solamente trabajaba para traer todo el dinero a la iglesia. Todo. Y las actividades, todas las quería traer ellas. Hermana, pero todos tienen que traer actividades, dice el pastor. Sí, pastor, pero el que no quiera yo la agarro, dice. Y esa era la hermana de las actividades. Mi hermano Cristino siguió haciendo eso. Si algún día mira este video, él se va a dar cuenta de que estamos dando testimonio de cómo él comenzó y haciendo tamales, él y su esposa y trayendo el dinero.
y trayendo el dinero, y trayendo el dinero, y ahí en la iglesia. Y al año, cuando le hablaron al apóstol Tirado que había una obra, porque el apóstol Tirado tampoco estaba sentado, no estaba tirado, ni tampoco estaba sentado. Estábamos trabajando en la obra de Dios, corriendo con el evangelio por las calles y vendiendo actividades también, vendiendo pollos, vendiendo pupusas, vendiendo un montón de cosas, hermano. Pero cuando se llegó la hora de la verdad, que hasta se le paran los pelos a uno, que le empieza a hacer el corazón así, pum, 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 pum. Si te está haciendo el corazón así de que te va a hablar Dios, te va a hablar. Y no te resistas. Porque después se hace uno cascarrabia en la iglesia. Y eso me pasó a mí, yo no quiero que le pase eso a usted. Se hace cascarrabia que por no obedecer a uno a Dios, ahí está uno. Se quiere comer al pastor uno. Se hace un enemigo del pastor. Y ahí me quedé, hermano, después de que, porque ya a veces se cree uno que sabe más que el pastor. El pastor no sabe lo que yo sé. Yo puedo hacer lo que hace el pastor. Esas cosas vienen a la mente de uno. Y ahí me quedé todavía otros 4 años más. Ya me estaba oxidando, ya necesitaba WD-40. Sí, porque había muchas cosas que no me gustaban ya. Al final, como 3 meses antes, miraba que se estaba moviendo Dios, que estaba haciendo algo. Decía yo, va a pasar otra vez, se va a abrir otra obra, porque se empezaron a abrir obras y yo nomás las miraba, hermano. Pero no creo que me quedé sentado cuando se vino el pastor Cristino. No me seguí trabajando y seguí trabajando. Nunca estuvimos sentados, siempre estuvimos enseñando, siempre estuvimos trayendo las actividades con el megáfono por la calle. Nunca nos atoramos, hermano. No estoy predicando, estoy compartiéndole esto, es como una parte de un testimonio. Y sentíamos que nuevamente se iba a abrir una obra, porque estábamos teniendo un culto, era prácticamente en la calle el culto que teníamos. Entonces me acuerdo que le dije a mi esposa, hija, se están pasando los años, le digo. Mira dónde voy ya, le digo. ¿Qué vamos a hacer? Le digo. Ya casi las fuerzas no son iguales, le digo. Porque hay que tener, se necesita la juventud. Pablo estaba joven, hermano. Todas esa gente que estuvieron con él estaban jóvenes. Y Dios tiene misericordia también de los viejos, pero ya no rinden igual. Bendito sea Dios. Ya se la pasan quejando nomás, con la mano acá en la cintura. Las riumas son las riumas, mamá. El codo, la cabeza, las orejas, todo lo duele. Sóbame para aquí, sóbame para allá. No, hermano. Ya no se puede hacer nada. Hay que echárselos a los leones mejor. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Exacto. Le dije a mi esposa, hija, se nos han pasado los de a pie, los de bicicleta, los de caballo, y se nos va a ir el tren también. Me dije, te agarra, porque hermano, yo tenía ese deseo ardiente en mi vida, pero por pasarme de astuto, de vivo, según yo, Dios me dio una lección, y ahí estuve sentado 4 años más en la iglesia, soportando la palabra, soportando al pastor. Y no se crea que no, era directo a la cara, directo a nosotros. Y ahí revolcándonos y moqueando y trabajando, que esto, que aquello. Y ahí, hermano, nomás agachábamos cabeza y trabajando. Muchos han dicho y han hablado mucho, pero eso es lo que lo talla a uno, y eso es lo que lo forma a uno. Cuando llegó el tiempo, le digo a mi esposa, hija, a donde Dios diga, le digo. Yo sentía que iba a explotar ahí, hermano, que no iba a rendir. Dije yo, aquí un día me voy a agarrar a mocotazo con el pastor, se me va a meter el diablo y le voy a arrancar la cabeza, o me la arranca a mí. Les estoy hablando con mi corazón en la mano, porque yo quería hacer la obra de Dios, pero no quería salir en rebeldía. Hay mucha gente que están haciendo la obra de Dios en rebeldía, que nomás vienen y se ponen, que porque les dieron ganas. Eso no es así.
Tiene que salir uno en orden de la iglesia. Tiene que haber dado testimonio a la persona de haber estado en la iglesia, de estar diezmando, de estar alabando a Dios, de estar glorificándolo, de irse a evangelizar, de estar en las campañas, de estar en las vigilias. Bendito sea el Señor. Porque lo primero que le preguntan a uno a veces los miembros: ¿y usted dónde se congregaba, pastor? ¿Quién fue su pastor? Es lo primero que hay que preguntarle a un pastor. ¿Qué pastor vino a ponerlo aquí? Debe de haber salido de la iglesia. Pero ahora hay tantos modelos, tantas formas de que la gente se van y los ponen. Ahora usted se puede salir de aquí y le puede salir un loco por ahí y le puede decir: yo te pongo en la iglesia. Se van en rebelión de aquí. Tienen el llamado de Dios, pero se van en rebelión, hermano. Y las cosas no son así. Entonces, cuando le dije a mi esposa: donde Dios diga, donde Dios diga. Y me dice mi esposa: donde Dios diga. Ahí vivíamos en la iglesia, hermano. Ahí dormíamos en la iglesia. Amábamos a Dios así como ustedes. Pues aquí vivimos nosotros todos. Estamos martes, jueves, viernes, sábado y domingo. Y aparte de eso, me añadieron el martes, el lunes y el martes del instituto. Estaba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. El día que no iba al instituto o a la iglesia, se me figuraba que tenía vacaciones como de 40 días. Y era mediodía nada más. Y cuando de pronto nos llaman a una reunión que tenían en ese culto evangelístico en la calle, hermano, nos llama el pastor. Ahí viene mi esposa y yo. Y estaban los líderes del pastor, el pastor y su esposa. Para los que no saben, les estoy diciendo: usted no está delante de una persona que dividió ninguna iglesia. No. Nosotros no venimos, no nos pusimos solos, ni tampoco tenemos llamado de perico. Llamado de Dios, Dios nos puso, Dios nos colocó. Mirado, hermana Marta, Dios está necesitando uno sobre... ¡Amén! Ya no le quise decir que Dios no me habló. No. ¡Amén! Ni supe dónde era. En cuanto le dije amén, y ya sabes dónde, donde sea, le dije, donde Dios diga, donde Dios diga, le dije. Y me dice: aquí está cerca, dice, es en Austin. Para Austin nos vamos. Y aquí estamos alabando y glorificando al Señor. Cuando se abrió la primera obra en San Marcos, nuestro hermano Andrés ya estaba preparado también. Allá se estaba oxidando. Dios lo trajo para acá. Aquí estuvo un año con nosotros. Entonces me acuerdo que le dije al hermano: hermano, ¿está listo? Listo, pastor. A donde Dios diga. A donde Dios diga, dice. No se crea que porque estaba ahí en Buda, él se fue para allá. Él estaba dispuesto a irse a cualquier estado o a cualquier lugar. Hermano, a donde Dios diga. A donde Dios diga, pastor, dice. Qué bueno que no le diga a uno a Dios que no, hermano. Si usted le dice a Dios que sí, Dios lo va a respaldar. Dios lo va a sostener. Alabado sea el Señor, porque es la obra del Señor. Alabado sea. ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor? Hay gente que piensan que se van a morir si entran a la obra de Dios. Ya voy a agarrar, me voy a morir, ¿cómo le voy a hacer? Dios sabrá cómo le va a hacer. Un tiempito solamente, yo no sé. Bueno, voy a tratar de cancelar eso y predicarle la palabra, hermano. Pero Dios no lo abandona a uno, Dios no lo deja. Cuando el enemigo, el diablo, se quiere levantar fuerte, Dios sale siempre a la defensa de su obra, hermano. Dije, Dios sale a la defensa de su obra, bendito sea el Señor. Y lo mismo pasó acá en Elgui. Me acuerdo que en una predicación aquí, nuestro hermano Andrés también
predicaron esa vez, ese monte es mío. ¿Se acuerdan? Algunos de ustedes se acuerdan de esa predicación de alguien que vino aquí. Y el hermano agarró, no había obrero todavía. Pues ya estaba para abrirse la oro, ya la íbamos a abrir. Y el hermano dice, ese monte es mío. No, hombre, me gusta del hermano Andrés eso, que él tiene fe, hermano. No sé de dónde le agarra. Es que el hombre de Dios tiene que tener fe. El hombre y la mujer de Dios son hombres de fe, que le creen a Dios. Bendito sea el Señor. Dije que le creen a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? Bendito sea el Señor. Y él dijo varias veces, ese monte es mío, no me lo arrebatan. No te tan seguro, le dije yo, ese monte es mío, pastor. Dice, está bueno pues, le dije. Y se quedó con ese monte, hermano. Bendito sea el Señor. Acá está otro monte, hermano. Y no está muy lejos ese monte. Ese monte está cerquita. ¿A cuánto le gustaría que Dios lo llamara a ese monte? Se necesita un hombre que abra vallado. Se necesita un hombre que lleve la palabra del Señor. Se necesita una mujer. Alabado sea Dios. ¿Seré yo? Pues si ya te estás descalificando, oye nomás. Hay gente que no cree ni en ellos mismos. ¿Cómo va a creer la gente en ellos? Aleluya. No, hermano, agárrela. En cuanto Dios le diga, agárrela. Y no diga que no, porque si dice que no, le va a pasar lo que me pasó a mí. Ahí se va a hacer un viejo casposo ahí, charrasqueloso, grouchy. Ahí va a estar siendo un viejo grouchy en la congregación y viendo, es lo que yo hacía. Bien, salía uno, después salía otro y otro. Dije yo, aquí se me va a caer el pico como el águila, se van a caer las plumas. Pero no fue así. Dije, ahora, ahorita que tienes fuerza, ahorita que tienes vigor, ya después no se puede hacer nada, lo andan cargando a uno. Es el Señor. Dios le bendiga. Continuamos con la palabra entonces. El apóstol Pablo, la palabra es perseverancia. Necesita ser perseverante. Eso es lo que necesita el cristiano, perseverar, persistencia. Dijimos que era la combinación de un deseo fuerte y voluntad. Y habemos nosotros, algunos de nosotros, que nos roban la voluntad, nos roban la fuerza. Dejamos que nos quiten las fuerzas el mundo, el adversario. Bendito sea el Señor. Y luego nos rendimos. Ya no continuamos con ese proyecto. Ya no continuamos con esa meta que nos habíamos trazado. Dejamos todo a medias. Bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. La palabra persistencia, eso es lo que significa. Y el apóstol Pablo, la palabra esta, la ejemplificaba dando a entender la capacidad de mantenerse en la pelea. Eso es lo que dice aquí en el versículo 12, el apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Y ahí viene la palabra también esta de perseverancia, de proseguir, de no quedarse atorado, de no quedarse estancado. La palabra proseguir es una palabra griega que se refiere o que significa agresividad. Se necesita ser agresivo para poder arrebatar las bendiciones, para poder arrebatar el reino de los cielos. La Biblia dice, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Los cobardes no arrebatan nada. Alabado sea el Señor. Hay que ser perseverante, hay que perseverar. El poder de la perseverancia, el poder de la tenacidad. Alabado sea Cristo. Bendito sea Jesús. Gloria al Señor. Se necesita una acción enérgica, hermano. Se necesita esa agresividad para arrebatar las almas. Se necesita eso, hermano, para poder estar en la obra de Dios. Para poder permanecer en estos caminos del Señor.
Se necesita fuerza de voluntad. Se necesita ese deseo ardiente en nuestros corazones. Por eso hay mucha gente que tiran el arado. Por eso hay mucha gente que no perseveran, no continúan en el evangelio. Se rinde fácilmente porque no ardía su corazón. No estaba eso en sus vidas y no tenían voluntad. Bendito sea el Señor. Yo quiero decirle que hasta el diablo persevera. El diablo insiste para que las personas caigan, para que las personas se desanimen, para que las personas no hagan la obra de Dios, para que pierdan la salvación, para que pierdan la bendición. Estén atentos, por favor, hermano. No es lo mismo estar sentado que estar aquí parado. Cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, Dios tenía un plan, tenía un proyecto para ambos. Y el proyecto de Dios era que ellos cuidaran, que ellos vigilaran el Edén, que lo cultivaran. Para eso se quedaron ellos ahí, para cultivar el Edén. Una orden se les dio que nosotros la conocemos. Y mire cómo la serpiente, Satanás, que Dios lo reprenda, cómo Satanás empezó a ser insistente, cómo empezó a ser él tenaz, persuadiendo, hablándole y diciéndole no solamente a Eva, sino también a Adán, pero principalmente a Eva. Eso fue lo que hizo la serpiente. Perseveró y perseveró hasta que minó el pensamiento de Eva. No es verdad que te va a pasar nada. No es verdad, sino que Dios sabe que el día que tú comas de este fruto, tus ojos van a ser abiertos, le dice la serpiente. Y Eva, que nosotros no sabemos de memoria la historia esa, ella continuaba con el diálogo y la serpiente continuaba persistiendo para que ella cayese y perdiera la salvación y perdiera la oportunidad de estar, hermano, ahí en la tierra esa bendecida, porque ahí esa tierra estaba bendecida, ahí habitaba la presencia del Señor, ahí no había pecado, estaba el vehículo del pecado, pero no había pecado. El pecado no estaba en la fruta, sino el pecado estuvo en la desobediencia. La fruta no tenía nada. El problema estaba en la desobediencia. La fruta no tenía nada, no estaba dañada, no estaba endemoniada, sino que el pecado estuvo en la desobediencia a Dios. No tenía nada de maldad. ¿Qué tiene de maldad cuando usted está casado y tiene relaciones sexuales con la esposa, con su mujer? No tiene nada. Pero sí tiene cuando se acuesta con otra que no es su esposa. Ahí eso es una desobediencia. Pero en el otro caso no es desobediencia, porque todo está en el orden y en el mandamiento de Dios. Una de las cosas que nosotros miramos en el apóstol Pablo, hermano, cuando dice esta palabra prosigo, que está en el versículo 12, prosigo significa agresividad, que no se puede estancar uno, que no se puede detener, que tiene que tener acción, tiene que accionar uno, bendito sea el Señor. Pablo, ejercitándose en esto, hermano, quería dar a entender al pueblo, porque eso es una de las cosas que vamos a mirar. Él insistía que se ejercitara en la santificación. Eso es una de las cosas que Pablo pone mucho énfasis, que él quería seguir la santidad. La santidad. Mire lo que dice la Escritura. Ahorita vamos a ver algunos puntos adelante. Lo que dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz, que dice, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles
hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando acerca de la perseverancia. Si usted y yo no perseveramos en la doctrina de la santidad, nosotros nos vamos a desviar, nosotros nos vamos a desplomar, como lo decíamos en la mañana. El Señor es el que tira el hilo, se tira el hilo y luego se pone la plomada para saber si la pared está recta. El Señor nos tira la plomada con la palabra del Señor, como estuvimos mirando en esta mañana, para saber si nosotros estamos torcidos. Nosotros mismos nos enderecemos con la palabra del Señor. En el libro de Timoteo, el apóstol Pablo le dice a uno de sus discípulos: mire, hermano, es que es tan fácil seguir la palabra de Dios. Todos los que anduvieron con Pablo eran discípulos del Señor, eran cristianos, pero seguían a Pablo. Pablo era misionero. Pablo tenía su iglesia en Damasco. De ahí fue donde lo enviaron de Damasco. Le digo que todo es en orden, porque habló el Espíritu Santo de Dios: sepárenme a Saulo, dice, y a Bernabé para el trabajo que les tengo. Era un trabajo grande, pero Dios los iba a respaldar porque Dios los estaba llamando. Y se van a hacer el trabajo, y después de que se van a hacer el trabajo, hacen discípulos. Y a ellos les pareció bien que anduvieran algunos discípulos con ellos. Desde el primer viaje misionero, él empezó a conocer gente, empezó a conocer discípulos. Y entre ellos estaba este, que es Timoteo. Y Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 6, versículo 12, hablando de la persistencia, hermano, de perseverar, de ser persistente, porque este es un poder, hermano. El poder es un poder incalculable que usted no tiene idea. El poder de la perseverancia. Si yo no hubiese perseverado en lo secular, en lo mundano, yo no hubiese logrado tener esposa ahorita, hermano. Mi esposa no fue fácil, voy a salir rápido de eso. Pero tuve que insistirle, aunque estaba feo, pero la insistencia y las palabras lograron, hermano, mover el corazón de mi esposa. Alabado sea el Señor. Si usted le insiste y le insistimos a las personas con el evangelio, le insistimos con la palabra, le insistimos con la oración, le insistimos con el ayuno, tarde o temprano los vamos a convencer con la palabra del Señor, porque es la perseverancia. Hay poder en la perseverancia. Y cuanto más cuando la ponemos en las manos del Señor para la salvación de nuestra familia, para la salvación del mundo entero. Alabado sea el Señor. Pero hablemos de uno de nosotros que rápido nos rendimos, rápido tiramos el propósito, tiramos el plan de Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla. Se necesita uno pelear. El enemigo está golpeándolo a uno. El enemigo le está metiendo zancadilla con los hijos, con nuestros pensamientos nos está tirando dardos, bendito sea el Señor. Y nosotros, si no nos defendemos, si no sacamos las armas de la milicia que Dios nos ha dado, hermano, que es la palabra del Señor, que es el escudo de la fe, y que son todas estas armas que nos habla en el capítulo 6, desde el versículo 12 de Primera de Corintios, hermano, capítulo 12. Si no hacemos eso, nos vamos a quedar, hermano, dormidos, sentados en nuestros laureles. Y no, el Señor nos ha dicho a nosotros: pelea la buena batalla. Eso lo dice Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Le dice: echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión